Feliz día bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Abba Padre. Hoy la conferencia, el estudio se llama Obedeciendo a mi Señor Jesucristo. Nosotros tenemos ya este tiempo viniendo acá, oyendo gracias, junto con miles de millares de ángeles que están aquí con nosotros cada domingo. Pues alguna cosa tenía Dios preparada mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino juntamente con nosotros, como está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 22 y Hebreos capítulo 11, 39 y 40. Abba Padre. Esta gracia que nosotros anunciamos acá tiene que ser obedecida. Es para la obediencia a la fe en todas las naciones, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo, que ha venido hablando desde el principio del mundo por medio de los profetas, por medio de... y nos terminó hablando por Jesús de Nazaret. Y ahora nos habla por el Espíritu Santo, el Cristo resucitado. Jesucristo, el que resucitó de los muertos, que se le apareció a Pablo, el último, como un abortivo, y lo escogió para traer luz a los gentiles, hasta los confines de la tierra, como nos dicen a Sudamérica, donde nosotros estamos. Venezuela tiene a Maracaibo que no ve, mas le verá, porque es faro a la nueva visión. Bueno, resulta que ahora Maracaibo, el Zulia, es muy especial para el mundo. Según la NASA, científicamente, se ha comprobado que el lago de Maracaibo es la capital mundial del relámpago. También el arcoíris, el aro de arcoíris, que se vio el sol en el centro y el arcoíris a su alrededor, se vio solamente acá en el Zulia. Entonces son cosas que Dios le está diciendo al hombre: hey, oigan, pongan el ojo a Maracaibo, hey, estén pendientes qué está aconteciendo en Maracaibo. Hey, un pueblo nuevo se levanta, un pueblo nuevo, y este pueblo viene a ser obediente. No es obediente, viene a ser, porque es el pueblo que es formado a través del conocimiento. Es el pueblo que es formado por Dios, ¿ves? No por un hombre. Por eso acá se cumple en Maracaibo, tierra del sol amada, o tierra por Dios amada, como le digo yo, se cumple el Salmo 23, que dice: junto a aguas de reposo te pastorearé. Nuestro pastor es Jesucristo, y no es una casualidad que estemos junto a aguas del lago de Maracaibo, que es agua de reposo. Así que nosotros estamos acá de domingo en domingo, de gloria en gloria, conociendo al Señor, y más bien siendo conocido por Dios. ¿Ves? Y en ese de gloria en gloria, poco a poco ha habido un cambio en nosotros. Por lo menos cuando llegamos acá, en el caso mío, yo bebía, pero entonces poco a poco, sin exigencia de nadie, ni ninguno me empujó, porque esta no es la congregación de exclusión, sino de inclusión, sino que todos más bien me ayudaron y yo dejé de beber. Qué tremendo, ¿no? O sea, con el apoyo de familia, entonces uno se va regenerando, va dejando las cosas terrenales y va entrando a las cosas espirituales. ¿Verdad que sí? Qué bello es conocer la gracia divina del Señor. O sea que Dios no agarra y te dice: no, que tienes que ser ya, que tú tienes que dejar de pecar, como hacen nuestros falsos hermanos, ¿verdad? Como lo llama Pablo en Gálatas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, a que no digamos que es palabra mía, hablando humanamente, sino del Señor nuestro Dios. Le dice falsos hermanos, porque están hasta el día de hoy, igual a Pedro, negando a Cristo hasta el día de hoy. Ok, en cuanto al mandamiento de Dios, estemos firmes
en no poner tropiezo al evangelio, pues como ya sabemos, es para obedecerlo. Este evangelio que nosotros predicamos es para obedecerlo. O sea, no es que pasa en vano, sino que tenemos que obedecer el evangelio de Dios. El único mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que hay aquí. No existen más. No pueden haber más. Solo uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque amando a tu prójimo cumple los mandamientos. Primeramente amas a Dios que está en tu prójimo, por ese Espíritu Santo de Dios que le fue dado. Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Sabiendo esto, que Dios está en el prójimo por el Espíritu Santo que está en él, nos vamos entonces al libro histórico de Mateo, capítulo 25, 34 al 40. Fíjate cómo el Señor hablaba de aquel día. En aquel día, entonces el rey dirá a los de su derecha. Por eso es que nosotros nos llamamos el cuerpo de Cristo. Por eso es que somos una gran familia. ¿Me entiendes? Nos sobrellevamos unos a otros hasta alcanzar la perfección. Entonces el rey dirá a los de su derecha, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo no está sentado a la derecha del Dios Padre. Amén. O sea que nosotros estamos en un lugar celestial sentado a la derecha de Dios. Así que dice, entonces el rey, ¿quién es el rey de reyes? Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios mismo. Entonces el Rey de Reyes dirá a los de su derecha, o sea, los que son ahora el cuerpo de Cristo, venid bendito de mi Padre. Dice ahí bendito. Amén. Por eso es que nosotros somos los bendecidos. ¿Ves? Bendecido, feliz día, bendecida, ¿cómo estás tú? ¿Me entiendes? Nos tratamos de benditos porque somos los benditos de Dios. Entonces dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Este es el reino preparado para los benditos de Dios. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque, oído, ¿por qué sabemos nosotros que está hablando de nosotros? Porque obedecemos a esta fe. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, los que se bendicen en el Dios de verdad, serán bendecidos. Isaías 65, 16. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de hecho, hoy el rey está entre nosotros y nos habla, porque es nuestro pastor. Amén, lo recibo. Y respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, que nosotros haciendo estas cosas que no son nuestras sino de Dios, porque es Dios el único bueno. Dios es el único bueno. La carne no es buena. La carne tiene deseos engañosos. Pero Dios, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, es bueno y te hace hacer obras de caridad, obras de misericordia.
Así que cuando nosotros hemos hecho una de estas cosas por alguien, ¿verdad? El que fue a visitar a un preso, el que fue a visitar a un enfermo, somos un equipo evangelístico, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, cada uno en particular tiene su función. Así que si uno de vosotros fue y hizo algo de esto, esa obra también es como si yo la hiciese, porque somos un mismo cuerpo. ¿Usted me está entendiendo? Por eso reinamos en vida. Bendecidos. Feliz día. Ahora bien, la prosperidad de un individuo no depende de su habilidad para administrar o hacer negocios o de orar constantemente todos los días rogando al Señor, o de que el hombre aflija su alma y que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. No por estas cosas el hombre es prosperado, no por estas cosas, sino por Dios. Miremos a nuestro alrededor, a los que son prosperados o han sido prosperados económicamente. Por ejemplo, tenemos a Adolfo Hitler, alemán, presidente, dueño de Alemania y todos sus bienes, pero anticristo. ¿Y le faltó dinero? No le faltó dinero. Le faltó sirviente. No le faltó sirviente. Recordemos que Jesús dejó todos sus bienes por estar más bien sin nada. Y aun cuando las lobas tenían guarida, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, nosotros hemos venido a aprender acá a ver las cosas espirituales y no poner la mirada o fijar la mirada en las cosas terrenales, pues las riquezas son inciertas. ¿Qué pasó con las riquezas de Hitler? ¿Las tiene Hitler? No, quedaron en la tierra, se aprovechó otra persona de ellas, ¿me entiendes? O sea, eso no tiene valor alguno. Y Hitler, en la presencia del Señor, ¿me entiendes?, llegó avergonzado, triste. Wow, Señor, ¿qué hice yo allá? Me enviaste y resulta que hice todo lo contrario a tus mandamientos. Hice todo lo que no debía. Otro ejemplo, a muchos de los que viven en Las Vegas, donde hay lujuria, fornicación, idolatría, vicios y muchas riquezas materiales, pero también muchos incrédulos, anticristos, ¿verdad? Y no padecen necesidad, tienen dinero, están en un hotel 5 estrellas, pero esta gente no la ves tú orando todos los días, ni haciendo cama de silicio para tener dinero. O sea que no es por lo que tú desees, sino por la voluntad de nuestro Padre. ¿Ves? No es porque tú seas bueno en la finanza, no es porque tú seas bueno en hacer negocios, sino es la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué más rico que nosotros antes de llegar a este planeta? Éramos ángeles, teníamos unas alas preciosas. Dios nos quitó la vestidura angelical y nos hizo un cuerpo, nos hizo espíritu y nos metió en estos cuerpos para venir a la tierra. Eso está en Hebreos capítulo 1 versículo 7. Por lo cual clamamos, Abba Padre.